Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios para sus vidas. En esta ocasión vamos a analizar el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Ya hemos estudiado el capítulo 1, donde se identifica al autor de la carta y se dan muchos antecedentes importantes. Luego, en los capítulos 2 y 3, el Señor pone en orden su propia casa antes de ejecutar sus juicios sobre la población mundial. Y es aquí donde comenzamos con escatología, es decir, los eventos futuros. Una vez que el periodo de la iglesia termine y Dios haga sus juicios en ella, como dice el apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Eso está en 1 de Pedro 4:17. Bien, ahora es el tiempo en que la iglesia deja de estar en la tierra porque comienza la tribulación. Recuerden que unos serán tomados y otros dejados, como nos recuerda nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo. Fue el verso que leímos: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, del 40 al 42. Y también nos advierte fuertemente a que velemos, no sea cosa que nos quedemos por estar entretenidos en las cosas de este mundo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso está en Lucas 21, 34, 36, pero se los voy a leer nuevamente en la versión de la traducción al lenguaje actual. Llama más la atención de esta manera. Dice: tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento, y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso, estén siempre alerta, oren en todo momento, para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. Bien, esas palabras nos advierten a la iglesia, nos hace estar preparados. Piensen esto, hermanos. Hay forma de que muchos hermanos o hermanas se queden en la tribulación, y es precisamente cuando se entretienen con las cosas de este mundo. Ten en cuenta estas palabras del Señor Jesús y mantente orando para escapar de las cosas terribles que se acercan. Pues hay personas que creen que solamente por haber dicho una oración y asistir y medio participar, y ya creen que todo es fácil. No, la Biblia nos manda a velar, a estar atentos, a no estar en las cosas del mundo y estar precisamente orando, velando hasta que Cristo venga. De modo que al haber advertido y preparado a su iglesia para este día, ya es tiempo de su retirada del mundo para que comiencen los juicios de Dios sobre los moradores de la tierra. Ay de los que se quedan. Al respecto, Pablo nos dice: porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Eso está en 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, en la versión de la traducción del lenguaje actual. Y por último, pero no menos importante, lo que va a pasar cuando el capítulo 4 acontezca. Todo esto es un preámbulo, pero ya cuando
el anticristo, que ustedes saben que tiene que manifestarse, pero al momento hay quien se lo impide. Y llegará el momento en que quien le impide sea retirado y se manifieste el hijo de perdición. Y Pablo nos dice acerca de eso en 2 de Tesalonicenses: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2 de Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Atención con esto: el Señor retira su iglesia y su espíritu. Y al retirar su espíritu, también quita dones, quita talentos, quita ministerios, retira su gracia. ¿Por qué? Porque el juicio ha comenzado. Habiendo recordado todos estos antecedentes y advertencias dadas a la iglesia en los capítulos precedentes, comencemos entonces ahora sí por el versículo 1 del capítulo 4, cuando Juan es llevado al cielo en el espíritu. Dice Apocalipsis 4:1: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bien, Juan comienza diciendo que después de los mensajes dados a la iglesia, vio una puerta abierta en el cielo. Tuvo que haber alzado su mirada para ver esa puerta. Luego dice que escuchó una voz como de trompeta, como la primera voz que había oído, es decir, la voz del mismo Señor Jesucristo, siempre potente, con autoridad. Esta voz le dijo que subiera. ¿Cómo puede subir al cielo? Alguien podría pensar en nuestros días, con un avión, un cohete, un globo, pero Juan dice que subió en el Espíritu. En esa época no había ningún artefacto que los pudiera hacer llegar alto. Así que él subió en el Espíritu, queriendo decir que su cuerpo quedó aquí, pero el espíritu de Juan pudo subir al cielo. Es algo que Dios solamente puede hacerlo. Hay muchas personas que han dicho que han ido al cielo. Hay muchos testimonios de hermanos, unos creíbles y otros no tanto. Lo cierto es que no hay que menospreciar estos testimonios, porque Dios tiene el poder de mostrar a cualquier persona, no solamente a Juan, sino a cualquier hermano o hermana. Puede dar cualquier visión o profecía, o puede ser llevado en el Espíritu, porque para Dios no hay nada imposible. Continuando, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esos fueron los versos 2 y 3. Luego describe algo que muy pocas personas han tenido la oportunidad de ver. Hay personas que han dicho que han ido al cielo, hay otras personas que han dicho que han ido al infierno, pero hay pocas personas que han visto el trono de Dios. ¿Quiénes han podido verlo y regresar para contarlo? Bien, los profetas Micaías, usted puede revisar en Primera de Reyes 22:19, el profeta Isaías, puede revisar en Isaías 6:1, Daniel, quien también vio tronos adicionales alrededor de Dios, como Juan lo está viendo. Eso lo puede ver en Daniel 7, del 9 al 10, y también Ezequiel. Puede revisar Ezequiel 1, 26 al 28. Todos estos profetas vieron cosas muy similares a las que Juan vio, es decir, los testimonios concuerdan. Se recomienda la lectura de estos versículos dados. Juan dice que la apariencia de Dios es como el jaspe y la cornalina. La cornalina también se llama la piedra sárdica, proviene de la ciudad de Sardis. Bien, estas piedras corresponden al diamante y al rubí. La piedra sárdica era la primera en el pectoral del sacerdote y el jaspe era la última. Puede corroborarlo en Éxodo 28, de 15 al 20. El diamante es claro, el rubí es rojo.
¿Cómo puede tener estas dos cualidades su apariencia? Las palabras no alcanzan para describir a Dios en su trono. Adicional, Juan vio el arco iris con apariencia de esmeralda, es decir, verde, alrededor del trono. Como vemos, el autor del arco iris no es ningún gremio humano, sino el mismo Dios, quien ya lo había presentado hace unos miles de años atrás a Noé y a sus hijos, después del diluvio, como señal de misericordia y gracia. Eso lo vemos en Génesis 9:13. Continuando con el verso 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Juan vio 24 tronos en los cuales se sentaban 24 ancianos, vestidos de blanco, que representa la santidad, y con coronas de oro en sus cabezas, que representa su autoridad, su dignidad. Son líderes mandatarios. Estos son reyes bajo la autoridad del mismo Dios. Mucho se ha discutido sobre la identidad, sobre quiénes son estos ancianos. Lo cierto es que podrían ser 12 representantes del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque Él mismo lo prometió en Mateo. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 27 al 28. Bien, esto podría ser de esa manera, aunque solo Dios sabe exactamente cómo va a ser, quiénes son los 24 ancianos y de qué manera van a regir. Recordemos que el número 6 es un número aplicado al ser humano. Hemos visto 6 días de la creación y que en el sexto fue creado el hombre. También vemos no solamente el 6, sino sus múltiplos. Puede ver usted un ejemplo en Primera de Crónicas 25, donde habían 24 turnos para servir a Dios en el canto. Cada grupo tenía 12 personas, 12 por 24 daban un total de 288 personas que estaban distribuidas en turno para el canto continuo en el templo. Bien, Apocalipsis 4, del 5 al 6 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante de cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bien, Juan nos describe más cosas que ocurren en el cielo. Escucha voces y truenos que son los antecedentes del castigo que se va a dar a los moradores de la tierra. Ve relámpagos y 7 lámparas de fuego. No es lo mismo que el candelero del capítulo 1, sino que él ve antorchas, las cuales representan los 7 espíritus de Dios que ya se explicó en el capítulo 1. También ve un mar de vidrio semejante al cristal. El mar de bronce en el tabernáculo construido por Moisés era una réplica de este mar. De modo que Moisés también pudo ver el trono de Dios en su momento. Por lo que dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso está en Hebreos 8:5. Por lo cual se entiende que Moisés ya había también tenido la oportunidad de ver el trono de Dios y pudo hacer una réplica en los accesorios, en el mobiliario del tabernáculo que Dios mismo le mandó a hacer. Bien, recordando, dice: y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Continúan los versos 7 y 8. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre,
y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí Juan nos dedica algo más de 2 versos para describir estos 4 seres vivientes. Juan no tiene otra forma de describirlos, no son ángeles ni arcángeles, son 4 seres vivos, llenos de ojos en todos sus cuerpos, a los cuales el profeta Ezequiel describe ampliamente. Usted puede revisar el libro del profeta Ezequiel. Cada uno tiene semejanza a 4 especies de la tierra: el león, el becerro, que es un toro pequeño, el hombre y el águila volando, cada uno de ellos con 6 alas, lo cual concuerda muy bien con lo que dice Isaías 6, del 1 al 3. Ellos no dejan de decir, o mejor dicho, de cantar, como dice la traducción del lenguaje actual: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digamos que es la escolta personal de Dios, por lo cual estos 4 seres son tan especiales y diferentes. Sus rostros representan la naturaleza creada en la tierra: el león a los animales salvajes, el becerro a los domésticos, el águila a las aves del cielo y el hombre a la humanidad. También sus rostros pueden significar en ellos: para el león la fuerza, para el becerro la obediencia, para el hombre la inteligencia y para el águila la agilidad de ejecutar prontamente las órdenes de Dios. Pero veamos las palabras de su canto, porque ellos dicen: y el que ha de venir, pero también al inicio del mismo canto se refieren al Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es el que ha de venir? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Sabemos que es Dios Hijo, que es el Señor Jesús. Pero vemos aquí en este cántico de 3 veces santo una referencia a la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los 3, como sabemos y entendemos bien, son uno. Bien, Apocalipsis 4, de 9 al 11 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando los 4 seres vivientes, a manera de directores de orquesta, comienzan a dar gloria, honra y acción de gracias a Dios Padre, los 24 ancianos, que son reyes, caen postrados al piso, echan sus coronas delante de Él y le dicen que solo Él es digno de toda gloria, honra y poder. Nadie más, solo Dios. Pero vemos que Jesús y el Padre son uno, como ya se ha explicado. De aquí no vemos a nadie más ser exaltado. Aunque las otras religiones honren a María o veneren a Moisés o cualquier otra persona externa, eso no ocurre en esta visión celestial que tiene Juan. La adoración a otras personas no está aceptada en la Biblia. Bueno, ¿y por qué Dios es digno? Porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Así que ninguna teoría de la evolución, ni teoría del Big Bang, ni Big Crunch, nada de eso funciona con la Biblia. En ocasiones escucho a hermanos o predicadores que quieren ajustar la Biblia a lo que los científicos dicen. Otros predicadores dicen que el Génesis y el Apocalipsis son figuras literarias que no deben de tomarse de forma literal. Cuán errados están, ciegos guías de ciegos. Dios creó las cosas y los seres vivos conforme dice el Génesis 1, y no tenemos por qué ajustar la Biblia a lo que los científicos digan o teoricen. Y aquí los seres vivientes y 24 ancianos corroboran este hecho.
Resumiendo, el capítulo 4 determina el fin del periodo de la iglesia en la tierra y el comienzo de los juicios sobre los moradores de la tierra. ¡Cuán terribles días! Perseveren en oración para, como dice el verso, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dios les bendiga, hermanos. Analicen estos textos junto con lo que ya se ha analizado anteriormente, porque de aquí en adelante vienen juicios de Dios para la tierra. Adelante con el Señor Jesucristo, Él vuelve pronto.